culturales, como de recreativas, y pues ahí está Ensenada una vez más, atrayendo a visitantes del sur de California, de otros de estados de la República, y obviamente mayor participación, eso fue lo que se notó bastante. Pero el tema, bueno, mientras el conflicto de la bufadora entra así en un impasse, la cuestión del transporte creo que viene a representar un rompimiento, no sé si un rompimiento, pero sí ya una confrontación que no sea quieto. Aquí ese jueves, justo cuando terminábamos el programa, se desarrollaba una rueda de prensa convocada por los regidores del PRI, el síndico procurador municipal y la dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo. A esta rueda de prensa se presentan los concesionarios de la línea rojo y blanco, llevando al frente a Raúl Carrillo. Más de 50 transportistas. Así es. Entonces, tres o cuatro veces el número de los periodistas. Con todo, pues. Sí, exactamente. Entonces, con todas las tablas, bueno, Nancy Sánchez le dice, ¿sabes qué? Esto está convocado por nosotros, estamos abiertos al diálogo, pero déjanos decir nuestra parte. Fue a hacer presión al modo, digo, Raúl Carrillo, no es novedad. Y suelta una frase al final, Raúl Carrillo, donde dice que, bueno, pues que Nancy Sánchez Arredondo no es el PRI. Ni los regidores. Ni los regidores. Y Nancy le contesta, bueno, ni Raúl Carrillo es el transporte, ¿no? Entonces, creo que esa frase selló o le dio la síntesis de lo que representó la conferencia de prensa, el posicionamiento del PRI y lo que siguió después del jueves, que es un alejamiento de los temas por parte del sector transporte y hoy en la mañana el reposicionamiento de los regidores, los mismos de la conferencia de prensa, que hoy están en un grupo de opinión y donde están confirmando el mismo posicionamiento. Exactamente, vamos a ver... Pues esto implica un parteaguas, un golpe en la mesa, porque si el transporte no tiene el apoyo del PRI, difícilmente van a lograr lo que quieren, por lo menos en ese extremo de subirle un 35% a la tarifa, porque yo no creo que el resto de los regidores vaya a cargar con esa costo político. Sí, los regidores, ¿no? del PANAL, de Encuentro Social, el Verde, en fin, no creo que... Y alguien dijo por ahí que por un lado va el transporte y por otro lado el usuario, y los usuarios son más, ¿no? Exactamente. Entonces, políticamente hablando, pero también con justicia, con visión social, pues desde luego que el gobierno y las instituciones tienen que optar por el beneficio de la gran mayoría, como debe ser en todos los casos, ¿no? Y en esta situación, pues los que salen perdiendo son los usuarios. Y el tema de fondo, don Arturo y Enoch, es que no es un no porque no. Era una solicitud de aumento porque sí. Es decir, del lado de la solicitud de incremento, ni siquiera fue solicitud, fue una imposición. Sí o sí. Es, si no me lo das, me lo doy. Y suben la tarifa durante el fin de semana. Pero además, no había una previa análisis, diagnóstico, desglose, una mesa de trabajo donde se estuviesen analizando los pormenores, los detalles, las tripas que hacen que la autoridad llegue a la conclusión de otorgar un incremento. No lo hubo, y en función de que no había una razón, salvo el incremento automático de cada 2 o 3 años que se le da al transporte, me parece extraordinario que se haya optado por la revisión racional, por el análisis verdadero de qué unidades tienes, cómo son tus rutas, qué tanto has cumplido con lo que te comprometiste la última vez del incremento a la tarifa, claro, y cuál es el servicio al que aspiran los ciudadanos. Ese es el camino. Pero esa es una parte, Víctor. La otra es que, aunque los transportistas y la unidad municipal del transporte, que para el caso son lo mismo, ¿no? Porque el encargado, el director de la unidad municipal de transporte, es hijo del dirigente de la CTM, al cual pertenecen algunas líneas del transporte, pues a final de cuentas es parte de lo mismo, lo que decíamos la vez pasada. Presentan un estudio
que no tiene, pues es un estudio patito, por lo menos hasta el momento no se sabe qué despacho, quién lo respalda, qué prestigio está detrás de todo eso. Pero no hay públicamente información acerca de ese estudio, ¿no? Entonces, por lo pronto deben de buscar la manera de tener igual, ¿no? Y lo que están pidiendo es justo, pero no está en ningún momento justificado. Y para eso hace falta un aval, es decir, un despacho, una institución que haga ese análisis, que haga ese estudio, tomando en cuenta todos los elementos, no nada más si Claro. durante los últimos 2 años no le han incrementado, sino, bueno, ¿cuánto cuesta una unidad? ¿Qué tiempo tiene de vida? ¿No? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto cuesta la gasolina? ¿Cuánto cuesta el chofer? ¿Cuánto cuesta la capacitación del chofer? Que, por cierto, no hay ningún tipo de capacitación, porque ya vemos la clase de energúmenos que traemos al servicio del usuario, ¿no? Y todos los elementos, descontando, desde luego, aquellos que no tienen nada que ver con el tema del costo, como es el estado de las calles, porque no le van a cargar la descompostura de las unidades porque haya muchos baches, porque ese es asunto del gobierno municipal, ¿no? Y así como ese, algunos otros, ¿no? Bien, aquí nada más establecer, tanto las anteriores administraciones municipales emanadas del PAN y del PRI habían otorgado estos aumentos en sesiones extraordinarias, secretas, realizadas en horarios pues inaccesibles para la cobertura mediática. En respuesta, o bueno, para el pago de ciertas facturas por los favores prestados durante la campaña, en cuanto a la propaganda de los candidatos, las caravanas, en fin. Como que ya se consideraba que tenía que ser automático el incremento y lo hacían, yo recuerdo en la administración de Pablo Alejo López Núñez, pues lo hicieron en la madrugada prácticamente el incremento. Esto pues generó un señalamiento en los medios. Posteriormente, en la administración de Enrique Pelayo se hace justo cuando se da el apagón binacional. Nadie tenía comunicaciones, todos estaban atentos a lo que había ocurrido en el sur de California y en el noroeste del país, y de repente pues nos enteramos de que ya habían aumentado el transporte en una sesión que realizaron, pues así, no en la penumbra, pero por la tarde de ese día. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pienso que esta reacción del Cabildo de Ensenada, de alguna manera trata de evitar que pase lo que se dio con el asunto del cambio de uso de suelo en la ruta del vino y en otros temas donde ya la sociedad reacciona y bien o mal los declara no gratos y empieza a echarles pues a preparar el féretro para su tumba política de los que están tomando decisiones de ese tipo. Entonces yo creo que los actuales regidores y el síndico pues se están dando cuenta de que no habrá futuro político para ellos si toman una decisión de este tipo. Ya no da para más, ¿eh? Sí, de por sí traen a la sociedad muy inquieta con la situación económica del ayuntamiento, con el tema de no resolver los problemas básicos que debe de resolver el ayuntamiento, como es el levantar la basura, como es el tema del alumbrado, como es la cuestión del bacheo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues nos vamos a una pausa y regresamos. Me acordé que no había señalamiento para el término del segmento. ¿Cuánto nos echamos, Luis?